Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Este verso es de Juan 14, 10, 11, que lo podemos encontrar en la Biblia. Y la sorprendente similitud con el Advaita Vedanta, con el Atman es Brahman. Estoy haciendo una serie de vídeos intentando encontrar paralelismos entre el Advaita Vedanta y las enseñanzas de Jesús y rastrear ese posible no dualismo en el cristianismo que yo creo que es bastante evidente. Recordar que Vivekananda decía que Jesús había enseñado el no dualismo a una élite capaz de comprenderlo y el dualismo a las masas. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es precioso, es una de las declaraciones yo creo más profundas e incluso paradójicas del Evangelio de Juan. Jesús estaba respondiendo a Felipe, quien le pedía, muéstranos al Padre, afirmando una unión íntima y mutua entre él, el Hijo, y Dios, el Padre, al punto de ver a uno es ver al otro. Por tanto, las palabras y obras de Jesús no son suyas, entre comillas, sino del Padre que habita en él. Y es un concepto muy similar al concepto clave que es de no hacedor, que lo encontramos tanto en el Advaita Vedanta y en el Bhagavad Gita. Hay un verso en el capítulo tercero en donde Krishna dice, toda acción es realizada completamente por las gunas de Prakriti. El hombre engañado por el sentido del yo piensa, yo soy el hacedor. Como este análisis es bastante largo, voy a dividir este vídeo en tres partes. En esta introducción, ahora unos segundos que analizaremos más en detalle con el Advaita Vedanta y luego veremos la opinión de o qué relación había con Ramakrishna Vivekananda y Swami Sarvapriyananda. Sea como sea, el concepto de nacedor, Ramakrishna nos lo explicaba muy bien y decía, mientras un hombre no ha realizado a Dios, piensa que es libre. Pero, ¿sabes cuál es la actitud de quien ha realizado a Dios? Siente, yo soy la máquina y tú, oh Señor, el maquinista. Y había otra frase que os la leo de Ramakrishna para situarnos. Y decía, verdaderamente el hombre se libera en la vida si siente, Dios es el hacedor, solo Él lo está haciendo todo, yo no estoy haciendo nada. Los sufrimientos y preocupaciones del hombre surgen únicamente de su persistente pensamiento de que Él es el hacedor. Vamos a comparar un poco en este verso el yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, que insisto de la Biblia, y el Bhagavad Gita. Por cierto, soy Pedro Noney, soy autor de este libro, El Yoga de la Sabiduría, que contiene la traducción del Bhagavad Gita conforme a Gandhi. Es un libro extenso, hay una parte que contiene esta traducción y la segunda, pues la explicación para entender un poco el Bhagavad Gita. Y también he traducido otra versión del Gita, mucho más enfocada en Jnana, el conocimiento, y prácticamente toda la obra de Vivekananda. En el Bhagavad Gita, que integra tanto la devoción personal, la dualidad, sobre todo a través del Bhakti, con las enseñanzas no duales, el Advaita Vedanta y el camino del conocimiento o el Jnana Yoga. Y hay varios versos que expresan ideas muy similares a yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. En el Gita, Krishna nos está diciendo que Dios impregna todo, está en todos los seres, reside en el corazón de todos los seres y que todos los seres están en él. Aunque desde la perspectiva absoluta no hay ni separación ni multiplicidad. Y esto es muy importante, y eso es el todo es uno. Es muy similar también al Advaita Vedanta, donde Atman, el sí mismo, el alma infinita, es idéntico a Brahman, la realidad absoluta, Dios o como quieras llamarla. Y la aparente dualidad, la separación, es pura ilusión, que es Maya. Y eso ya nos lo explicó muy bien Adi Shankara, que decía, Brahman es lo único real, el mundo es ilusión, Maya. El alma individual, el Jiva, no es diferente a Brahman. Vamos a ver algunos versos del Bhagavad Gita relacionados con esta enseñanza de Jesús. Hay uno que me encanta y dice, todo este mundo está impregnado por mí, inmanifestado en mi forma, todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. En este verso, Krishna está afirmando que todo está en él, como el océano contiene las olas, pero desde su perspectiva trascendente, es decir, el Nirguna Brahman, no depende ni está limitado por ellos. Es como una mutua inmanencia asimétrica, similar a como el Padre está en el Hijo
actuando a través de él, sin que el Hijo sea idéntico al Padre en persona. Y el verso que os he leído del Gita continúa así. Krishna dice, y sin embargo, estos seres no están en mí. Ese es de hecho mi único poder como Señor. Yo sostengo a todos los seres, yo no estoy en ellos. Mi ser los trae a la existencia. Es decir, todo está sustentado por Dios, pero Dios no está contenido en lo manifestado. Brahman es inmutable y no afectado por la apariencia del mundo. En el siguiente verso del Gita podemos ver que Brahman se identifica como el sí mismo interior, como el alma, como el Atman, presente en todos los corazones, muy similar al Padre está en mí, como presencia divina, actuando y extiende la unión a todos. El sí mismo divino está en cada uno. Y ese verso es precioso y nos dice, yo soy el ser, el Atman, asentado en los corazones de todas las criaturas. Yo soy el principio, el medio y el final de todos los seres. Precioso este verso. En los siguientes versos del Gita que vamos a ir comentando, Krishna describe la naturaleza no dual de la realidad absoluta. Es inmanente, como veremos, está cerca, dentro, trascendente, lejos, no limitado e indiviso, como vamos a ver ahora. Y Krishna en el interesantísimo capítulo 13 del Gita, Yoga del conocimiento del campo, dice, fuera de todos los seres y sin embargo dentro, inmóvil pero en movimiento, tan sutil que es imperceptible, tan lejos y tan cerca. Este Brahman indiviso, sin embargo, existe como dividido en todos los seres. Debe ser conocido como el sostenedor de todos, sin embargo, es también su destructor y creador. Y en el siguiente verso que a mí me apasiona, vemos la máxima de la Advaita Vedanta, y es del capítulo 13 del Gita. Es el todo es uno. Dice, cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, es decir, formas, está contenida en el uno, y que toda evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. En el siguiente verso también se expresa la visión no dual. Uno ve todo como uno mismo, Atman Brahman, disolviendo esa ilusión de la separación. Y es el capítulo del yoga de la meditación. Y Krishna nos dice, el sabio armonizado en el yoga ve al ser en todos los seres y todos los seres en el ser. Él ve lo mismo en todas partes. Bueno, esto ha sido una pequeña introducción a esta comparación de yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, esa maravillosa reflexión de Jesús. Y para no hacer muy extenso este vídeo, prepararemos otro comparándolo con el Advaita Vedanta y otro comparándolo con las enseñanzas de Ramakrishna, Vivekananda y también de Swami Sarvapriyananda. Muchísimas gracias, Namaste, espero que os haya gustado, le deis un like y lo compartáis o comentáis. Muchísimas gracias.